El día de hoy tenemos esta impresora que es una impresora Epson L4160. Este procedimiento es válido para cualquier impresora de la serie L. Cuando tienes una impresora como esta que te está imprimiendo sin los colores o que empezó a trabajar, venía trabajando bien, de un momento a otro empezó a perder los colores, como que dejaron de salir o empezó a salir rayado después de un trabajo grande o ya mucho tiempo trabajando y empezó a pasar esto. Tienes, como ves en esta impresora, los compartimentos de tinta externos llenos, pero aún así no sale una buena impresión. Es posible que tus dampers se hayan vaciado, que no le esté llegando tinta al interior. Como vemos en esta impresión, imprimimos un test de inyectores y fíjate que en ese test de inyectores solo sale el color negro, pero los segmentos amarillos sale muy poco, magenta no sale, cian tampoco. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que te vamos a mostrar el procedimiento para corregir ese error. Para eso primero vamos a apagar la impresora, la vamos a desenergizar. Recuerda siempre que te toque abrir la impresora o hacer cualquier tipo de procedimiento, lo primero que te debes de hacer es desenergizarla para evitar algún fallo o algún corto o microcorto que te pueda dañar la máquina. Aquí levantamos en esta que nos permite levantar el escáner completo para ver el sistema de tintas. En otras hay otros procedimientos que ya te describimos aquí en varios videos en mantenimiento de impresoras. Para este caso, mira, lo que hacemos es soltar el engranaje. Mira, aquí movemos este engranaje aquí al lado izquierdo para liberar lo que es el carro portacabezal. Si no lo podemos soltar así o no tenemos práctica, también lo podemos hacer desde la parte de atrás puede ser con un destornillador. Él tiene ahí una paletica blanca, la aflojamos y ya, o si no, simplemente desde el engranaje. La idea es que él quede así suelto como ves aquí. Luego vamos a retirar el tornillo que tiene esta tapita blanca que hace las veces de protección para los dampers. Entonces aquí ya tenemos acceso a ellos, míralos, son esos que vemos ahí al fondo. Vamos a retirar el acetato plástico que actúa como riel de las mangueras para que no se vayan hacia los lados. Vamos a liberar los dampers uno por uno. Y aquí lo que yo te quiero mostrar, mira que al retirar los dampers, mira el negro tiene tinta y está imprimiendo en efecto, pero mira el amarillo está vacío, el magenta también, el cian también está vacío. Entonces lo que vamos a tener que hacer es llenarlos o filtrarlos para sacarle ese aire que tienen en su interior, dado que eso es lo que no nos deja imprimir. ¿Por qué? Porque cada que vamos a realizar una impresión, pues obvio nos va a decir, nos va a salir en blanco o rayado porque no le está llegando tinta. Para eso vamos a usar una jeringa, puede ser de cualquier tamaño. La conectamos en la parte baja del damper. Miren, aquí yo lo que hago es trato de ir girando para que si alcanzan a ver la burbuja y miren dónde está. Y voy girando para ir sacando toda la burbuja de aire. Entonces hay que moverlo varias veces para lograr que todas las burbujas salgan. Entre menos aire le quede, mucho mejor. La idea es que le esté lleno totalmente. Luego pueden usar una servilleta. Yo aquí uso un pedazo de trapo, pero porque es el que uso acá en el taller. Y presiono el émbolo nuevamente para que no quede abierto, porque al sacar la jeringa puede quedar abierto y puede quedar regando tinta. Miren, aquí en el magenta es el mismo procedimiento. Conecto la jeringa y para que lo puedan ver mejor. Y mira que yo voy sacando todo el aire que le saqué. Y ahí va llegando la tinta. De a pocos va llegando. Y yo de a poco la voy moviendo para que la burbuja se vaya subiendo por la ruta hacia el área donde está la jeringa. Cuando ya logro sacar toda la burbuja de aire, mira, así como aquí, retiro la jeringa o inyectador que lo llaman en algunas partes, presiono nuevamente la goma o el émbolo para que quede en su posición y ahora ya paso a la otra. Esta es la cian o azul. Conecto la jeringa, empiezo a aspirar suavemente y miren aquí todo lo que tengo que aspirar hasta que empiece a llegar la tinta al damper.
Luego lo voy sacando. La idea es hacer esto en los 4 damper o los que estén vacíos para garantizar que tienen tinta, y ahí sí luego vamos a hacer, es posible que nos toque hacer 1, 2, incluso hasta 3 limpiezas de cabezal para que la tinta baje nuevamente al inyector del cabezal y pueda realizar su impresión normal. Si esto lo hacemos lo más pronto, es decir, tan pronto lo notamos este efecto, lo volvemos a hacer, no vamos a tener problema con la impresión y no vamos a tener problema de tapado de cabezal. Miren que aquí están todos llenos, ya después de hacerle el procedimiento, todos llenos. Ahora ya lo que ocurre es que los vamos a poner nuevamente en su posición. Aquí ellos, las mangueras, como ven, no es que quede una manguera encima de otra ni que una manguera obstaculice la otra, no. Ellos tienen una posición exacta, es más, tienen como un rielcito que las guía. Y los ponemos y los pisamos suavemente. Y luego vamos, como les decía, mira, acomodar las mangueras. En estos modelos más actuales es muy bueno porque cada segmento de la manguera viene como separado por un pequeño carril. Entonces no tenemos problema de equivocarnos primero, ni de que quede pisada y luego corte el flujo de la tinta. Entonces es muy fácil de acomodar. Aquí entonces, como les decía, lo que vamos a hacer es que los acomodamos el acetato que protege la manguera para que no se vaya a dañar. Luego lo que hacemos es ponerle la cubierta protectora de los dampers, que es esta pequeña tapita que tiene esto, como esta malla dibujada en la parte superior. Ahora ya lo que vamos es, le ponemos el tornillo que lo protege. Recuerden, como siempre les decimos, la idea es dejarla lo mejor posible de como la encontramos, que quede igual o mejor, no que quede peor. Ahora ya simplemente la conectamos, la encendemos y vamos a realizar la primera prueba del test de inyectores, a ver cómo nos sale. Sin embargo, siempre vamos a tener que hacer limpieza de cabezal, porque como vieron que estaba tan vacío, o sea, estaba saliendo totalmente en blanco la parte de color, el segmento donde debería de salir con color. Entonces vamos a tener que hacer varias limpiezas de cabezal hasta que esto se corrija. Es posible, yo recomiendo hacer 2, máximo 4. Si con eso ya no corriges, porque ya tenemos que hacerle otro tipo de intervención, que sería un lavado de cabezal. Para hacer la limpieza de cabezal en este modelo es muy fácil. Miren, lo que tenemos que hacer es venir aquí, navegar por el menú hasta llegar a mantenimientos. Luego en mantenimiento vamos a navegar hasta donde dice limpieza de cabezal, y en limpieza de cabezal vamos a darle OK y luego darle a la función de copia para que ella empiece a hacer la limpieza de cabezal. Y la vamos a dejar aquí. Miren que aquí la misma máquina nos indica y nos dice que dura 3 minutos. Pues de eso nos da la opción de finalizar o imprimir el test de inyectores. Vamos a imprimir el test de inyectores para ver si ha ido algún tipo de mejoría o si empeoró. Miren, aquí salimos. La primera hoja, como ven, salió todavía, faltan los segmentos de color, quiere decir que no ha bajado totalmente. Aquí en el canal tengo un video donde muestro cómo hacer una inicialización, que es hacer este proceso pero de una manera más fuerte. Ese es más fácil de hacer. El procedimiento te garantiza que con la presión que va a salir el chorro va a llenar de una vez lo que son los dampers, los inyectores y el cabezal. Si después de hacerle una inicialización sigue imprimiendo mal, hay que bajar el cabezal, lavarlo o incluso cambiarlo. Pero en este caso no creo, porque como les digo, al retirar fue la primera limpieza que le hicimos. Vamos a hacerle otra, esta es la segunda que le estamos haciendo. Y aquí miren que ya logramos que bajaran los colores. Miren ya cómo salieron los colores. Se perdió un poquito en negro y eso era lo que les quería decir. ¿Por qué se perdió el negro? Porque recuerden que solamente filtramos
Los de color no filtramos el negro. Espero este video sea de utilidad, te haya servido. Recuerda dar tu manito